Jerónimo bendito, pídele a Dios que a nosotros se nos prenda o contagie ese amor tuyo tan inmenso por la Sagrada Biblia. La palabra de Dios. Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a dar a conocer el amado Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden la estructura original de Mateo, no sé si alguien la tenga acá, la primerita que le dije era como una parábola, no sé si alguien la tenga. Esa, recordarán, pero bueno, por lo menos si todos recuerdan la estructura. La estructura, el discurso de la ética. Esa, préstame. Voy a dibujarla para recordar que era una estructura que se llamaba quiástica. ¿Por qué era quiástica? Porque tenía un piquito que era el centro y lo de acá era casi equivalente acá. Que en medio de esa estructura quiástica teníamos regados los 5 discursos. ¿A ejemplo de qué? Del Pentateuco, ¿cierto? Jesús está dando una nueva ley. Jesús es el intérprete autorizado de la ley. Si Moisés fue importante para el pueblo, Jesús es más importante todavía. Entonces tenemos acá el primer discurso que trabajamos, que era Mateo del 5 al 7, que fue el Sermón de la Montaña. Teníamos el discurso de Mateo 10, que fue el segundo. Pongamos acá montaña, que fue el segundo, que fue el de misioneros, ¿recuerdan? Sí, sí. Y hace 8 días llegamos al vértice, o sea que ya, ¡pum!, que fue Mateo 13, que fue el de las parábolas, pero el de las parábolas del reino. Porque habrá más parábolas en el Evangelio. Esa es estructura quiástica. ¿Eso qué quiere decir en español? Vértice. Tiene un vértice y va a pasar lo que voy a dibujarles ahorita. Hoy vamos a trabajar Mateo 18, que es el discurso eclesial, el discurso de la iglesia o el discurso de la comunidad. Y dentro de 8 días trabajaremos Mateo 24 al 25, que será el discurso escatológico. ¿Qué es? Gracias, Cristal. ¿Qué es lo importante de la estructura quiástica? Que hay un vértice que es el centro. Lo vimos hace 8 días. Y que el lado A y el lado B son concéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Y hoy nos vamos a dar cuenta. ¿Recuerdan que fue el discurso misionero, cierto? Más o menos. Hoy lo vamos a emparentar con el discurso de la iglesia. Porque ahí hablamos de todas las categorías de los discípulos. Ajá, de los enviados. Ahora hoy vamos a hablar de esa comunidad que fue enviada. ¿Sí ven que van en relación? Aquí hablamos de cómo era el ser discípulo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué vamos a ver dentro de 8 días? Cómo ese reino trasciende, cómo ese discipulado permanece, cómo ese discipulado es un salto a la eternidad. Entonces sí ven que se van relacionando. Y en el centro de eso, ¿qué encontramos? El reino. El reino. Entonces los invito a tratar este discurso eclesial hoy, casi que pizarra, con el discurso misionero. Esta. Ay, será que no lo. Pero ustedes lo tienen. Yo se lo di en la primera. Ese siempre se lo doy en la primera para que lo tengan bien presente. Bueno, vamos a hablar de unos objetivos. No hemos
tocado los objetivos de los anteriores discursos, pero yo creo que han quedado claros. Pero al trabajar algo tan cercano y patente para nosotros como la Iglesia, pues es bueno entrar ya con unos presupuestos. Los objetivos de Jesús con este discurso. Primero, abordar cómo debe ser el comportamiento entre los miembros de la comunidad. Entonces acá vamos a poner, primer objetivo, el comportamiento entre hermanos. Comportamiento entre hermanos, ¿cómo así? Según una realidad. ¿Cuál será esa realidad? Según el mismo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué significa iglesia? Del verbo del griego eclesia. Convocación, los convocados, ¿cierto? Eso es muy bonito porque iglesia no es un grupo de personas que se reúnen por voluntad propia. No. La iglesia es un grupo que es convocado, que es llamado. Por eso cuando hablamos de los miembros de esta iglesia que fueron convocados, debemos hablar de quién los convocó. Por eso hablamos de el comportamiento de los miembros de esta realidad, pero según quién los convocó. Por eso que para sacerdotes, teólogos, tienen que aprender que el hebreo, que el griego, que el latín, la profundidad de las cosas. Por eso es importante. La profundidad de las cosas. Por eso es muy importante. Yo me vi en la carrera de teología, pues me vi ahí en el censo. No nada tiene que ver con eso. Pero solo estudian la cristiana. ¿Y por qué no otras? Tampoco se ve ahí el judaísmo. Porque la teología estudia la revelación de Dios y el hombre que responde. Y eso tiene unos parámetros en la Iglesia Católica. O sea que no hay teólogos budistas y jesuitas. De ellos sí, pero es que la teología es de propia, otra, pues, la teología es expresión. propia. Sí, si no fuera un estudio sobre las religiones del mundo, que yo lo hice el semestre pasado, pero yo eso cuento aparte. Pero no es parte de la teología. No, la teología es solamente eso es opcional. Bueno, segundo objetivo. Hacer consciente. Te voy a poner acá. Tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De que el seguimiento de Jesús se nota en el trato entre los hermanos. ¿Cómo? Tomar conciencia de que el seguimiento de Jesús se nota en el trato con los hermanos. Y usted ya les dije hace 8 días o hace 15 que para el cristiano el corazón no servía para nada, que la muestra del amor para un cristiano era la cruz. No otra pendejadita del corazón no sirve para nada, pensando que el corazón no es así. Tomar conciencia de que seguir a ¿cómo se nota si una persona sigue a Cristo? En cómo trata al hermano. Que le duele el otro. Será el segundo objetivo de este discurso. Que se aman unos a otros. Tercer objetivo. La vida comunitaria se define en el trato entre los hermanos. ¿Qué quiero decir con esto?
que de nada sirve una comunidad que venga mucho a misa, que cuando salen ni se habla. Pero en el trato entre los hermanos, Jesús le va a poner un campo de acción doble muy complejo. No es solo en cualquier momento, es sobre todo en los momentos de crisis y dificultad. Lo que define a la vida comunitaria no es cómo se tratan en el cumpleaños del párroco. Ese día todos somos hipócritas. Eso no se define cuando cumple años el coordinador. Ese día todos hacemos la marulla, ¿no? La vida comunitaria se define en el trato entre los hermanos, especialmente en los tiempos de crisis y dificultad. Esto es duro. Que no haya hipocresía. Esto es duro. Cuarta, hay un sujeto en este discurso. O sea, ¿qué es el sujeto? El sujeto de este discurso va a ser a los que Jesús quiere ir en este discurso. Son dos: a los pequeños. Los han oído. Sí, podríamos decir a los pequeños y los de fe frágil. ¿Los de qué? Los de fe frágil. Esto es la introducción. Ahorita que miremos parte por parte, vamos a ir mirando cada uno de ellos. Y por último objetivo, la palabra clave, señores. Clave que articula todo esto. Y no es el amor. El perdón. Es el perdón. Es el perdón. Entonces vean que Jesús no va a hablar de doctrina, que Jesús no va a hablar de prácticas rituales, que Jesús no va a hablar de prácticas piadosas. Jesús va a definir su comunidad en el trato entre hermanos, sobre todo en los momentos de crisis y dificultad, sobre todo para con aquellos hermanos últimos y de fe frágil, y sobre todo cuando en la comunidad se hace necesario el ejercicio del perdón. Vamos a ver un poquitico más detallado eso. Pero como Michael, te quiero hacer una preguntita. Sí. Por ejemplo, usted, pues que está haciendo esta vocación con nosotros, porque esto no es un deber sino una vocación que tú tienes. O sea, tú ves que nosotros te respondemos y por eso te estimulas para venir. ¿Cómo no es así? Ah, claro. Porque si no fuera así, tú no te estimulas para venir. ¿Es así? Yo parte de la buena fe que esto les ha servido para... No, yo Yo tengo una inquietud a la atención a Pedro, leyendo este capítulo, de esa cuestión del escándalo. Ustedes han hecho una persona que... No, ya vamos a hablar del escándalo. Ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar acá la estructura del discurso y como hemos hecho en veces ocasiones, lo voy colocando palabras claves, ¿cierto? Este discurso tiene 5 partes. La primera, Mateo 18. Y la primera parte del versículo 1 va a ser la introducción. Esta introducción es muy importante y ahorita la vamos a trabajar. Segunda parte, Mateo 18, de la segunda mitad del versículo 1 al 20. Hasta el 10. Hasta el 10. Hasta el 10. Al 10. Y la vamos a llamar la comunidad y los pequeños. Tercera,
Mateo 18, del 12 al 20. Si están pendientes, debieron que me salte el 11. Cuando lleguemos a su momento lo veré. Esta se llamará la comunidad y los pecados. Cuarta, Mateo 18, del 21 al 35. La comunidad y el perdón. Esta es la parte más buena. Y por último tenemos una conclusión. Esta conclusión se nos va a saltar un poquitico para el otro capítulo, pero es importante. En su momento veremos por qué. Alguien que nos lea por favor la introducción, la primera mitad del versículo 1. En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Hasta ahí, es la primera mitad. Y le preguntaron. Entonces vea que el discurso eclesial inicia por una búsqueda que hacen los discípulos del Señor, concretamente para cuestionarlo en cuanto a algo. No sabemos todavía porque estamos en la introducción. Pero entonces vea, van los discípulos. Recuerden, amplitud, no son los 12, son todos los que siguen y escuchan a Jesús. Entonces hay un aspecto de entrada ya, un aspecto comunitario. Es como si Mateo nos quisiera decir, vea, es que recuerden que la iglesia no es el edificio, que la iglesia no es únicamente la jerarquía, que la iglesia no son solamente las normas, la iglesia antes que nada son ustedes que siguen a Jesús. Por eso acá no se habla de norma, de doctrina, no se habla de cómo debe vivir la comunidad. Pero miren que es muy bonito que son los discípulos los que van a buscar al Señor, como diciendo, es que la comunidad, para que sea comunidad, debe estar cohesionada en torno a Jesucristo. Para que la comunidad funcione, señores, hay que hacer lo que hace la gente del versículo 1, cohesionarse en torno a Jesucristo, no en torno al bingo, no en torno al bono parroquial, no en torno al santo patrón, que todas estas realidades son necesarias, ¿cierto? Pero sin quitar el foco de que lo que verdaderamente cohesiona a la comunidad y la hace ir bien es el cohesionarse en torno a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo de la iglesia. Cuando la comunidad no se cohesiona en torno a la cabeza del cuerpo de la iglesia, se vuelve idólatra del dinero, idólatra de los santos, idólatra del pastor, idólatra de tantas cosas. Sí, de tantas cosas. Pero la comunidad únicamente se tiene que cohesionar en torno a Jesucristo. Claro. No perder los ojos. Ese nada más. Fijo los ojos en Jesús. Vamos a la segunda parte, la comunidad y los pequeños. Entonces ahora sí viene la pregunta, y es un poco capciosa. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se hace como un niño. Esa es la pregunta. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Centrémonos primero en la pregunta. Es una pregunta que no es exclusiva de aquel entonces. El que ahora también. Hay preguntas de Jesús que serían únicamente útiles en su tiempo. Por ejemplo, Señor, los fariseos y los saduceos, ¿quiénes tienen la razón? No, eso ya ahorita no nos sirve para nada. Pero esta pregunta es útil, porque muchos de nosotros muy seguramente hoy nos hemos cuestionado por esta pregunta. Por eso la respuesta que ofrece Jesús también es una respuesta válida
para los cristianos de toda época, clase social, geografía, política, etc. Entremos a la resolución de esta pregunta con esta clave. La pregunta es de ayer, pero válida para el hoy. Por tanto, la respuesta de ayer es totalmente apta para hoy. Y Jesús no responde con palabras, Jesús responde con un signo. Llama a un niño y lo pone en medio de la comunidad. Pero para eso debemos entender el niño en la cultura judía, ¿cierto? ¿Qué era el niño en la cultura judía? Nada. El niño en la cultura judía era un gasto. ¿Por qué? Porque no podía trabajar. El niño lo único que hacía era saque y saque plata, y saque plata, y saque plata. Por eso los judíos intentaban al máximo salir rápido de la etapa de la niñez. Por eso el niño desde muy niño se le enseñaba la Torá, se le enseñaba a las niñas a coser, a cocinar, porque entre más rápido se sacara al niño en ese estado de ignorancia, llamémoslo así, más rápido servía y más rápido era útil. El niño era un encarte. Y ahorita también, Ahora también, sí. pues para la mayoría de Yo no gente. diría que es un encarte, que es una inversión. Pero en su momento era visto como un encarte. Porque muchos de esos niños ni siquiera llegaban a la edad adulta. Por las condiciones sanitarias de su momento, muchos morían en la primera infancia. Nunca iban a ser útiles. Entonces, bueno, Jesús responde con este gesto escandaloso: traer un niño y plantarlo en medio de la comunidad. Con esto Jesús quiere mostrar dos realidades principales. La primera, la conversión a ser como niños. La segunda, La conversión al ser como un niño. y la segunda, resaltar la humildad del niño. Trabajemos un poquitico de estas dos. El niño necesariamente, para tener una subsistencia vital, debe estar vinculado a sus padres o en su defecto a sus tutores. Un niño solamente con comida no se sostiene. El niño necesita ese vínculo, sobre todo recién nacido. O sea, que hablar del niño es hablar de una persona en total estado de indefensión, que no tiene seguridades, que es vulnerable a todos, incluso a aquel que le cuida. ¿Cuántos casos de pederastia hemos visto de padres, tíos que violan a sus niños? El niño no confía en sus fuerzas, porque el niño no tiene. Entonces Jesús, al poner al niño en la comunidad, en la mitad, está diciendo: vea, es que el cristiano debe ser como un niño. Primero, ser casi un estorbo. Es que el cristiano está llamado a ser un estorbo en el mundo. Es que el cristiano que no sea en el mundo estorbo es porque se acomodó en el mundo. El cristiano debe estar llamado a ser bache en la autopista del mundo. Si como cristianos no somos baches, decía, creo que el Padre Pío, si de camino en tu vida no te encuentras al diablo de frente, es porque vas en su misma dirección. Eso es lo que está diciendo acá Jesús. Y segundo, abandonarse plenamente en el niño, abandonarse plenamente como el niño. Sentir, Señor, yo no tengo seguridad de nada, es que soy un viejo de 40 años, 60, 70, ya tengo pensión, tengo mi vida hecha, tengo un matrimonio, pero el día menos pensado lo puedo perder. ¿Cuántas vidas de hombres y mujeres no cambiaron radicalmente en 5 meses de pandemia? Fortunas de años que las acabó el primer mes de pandemia. El niño no tiene seguridad nada, el niño no se apega a nada, el niño es libre. Tú le das al niño el juguete que quiso por años, juega con él una semana y ya la otra semana lo dejó arrinconado. El niño no vende su corazón por nada.
El niño solo confía en su padre. El cristiano solo debería confiar en su padre. Pero después, en el versículo 5, Jesús coge al niño para otro ejemplo. Dice el versículo 5, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Ahora, el niño pasó de ser el modelo del cristiano a ser el sujeto de acogida. ¿Sí logran ver la diferencia? ¿Por qué? Dice, porque la comunidad cristiana, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué representaba el niño en la sociedad? Como diría la vicepresidenta, a los nadie. ¿Cierto? A los nadie. A los nadie. Los humanos y las humanas. A los últimos, a los descartados. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Al acoger a un niño como estos, ustedes están entrando. Es que no solamente que hay que acoger a los niños, es que hay que acoger a los descartados, a los que nadie quiere ver, a los que nadie quiere ir. Es que ir a donde ustedes, las de San Pedro, que se reúnen a donde Lucía, ahí no hay nada de raro, hay que ir a donde los marihuaneros, hay que ir a los que huelen feo, los del grupo bíblico que nos apoltronamos acá. No, es que hay que ir a los marihuaneros, hay que ir a los del parque de allí, que están al que está en la esquina allí en la 35 con San Joaquín, que nos da miedo con esos limpiavidrios. A esos es que hay que ir. Esos son los niños de hoy, o sea, los descartados, los humildes, los que son un estorbo para todo el mundo. A esos es que hay que ir. El año pasado nos llevamos al juvenil a donde los marihuaneros. Vale, evangelicen, vale. Y los tiramos solos, vale, que nos vemos acá en una hora. Y nos decía un marihuanero, donde a mí alguien me hubiera dado este mensaje antes, mi vida sería distinta. ¿Por qué? Porque es que no es que la juventud esté mal, lo que pasa es que nosotros ya no estamos predicando. El problema es ese. El problema no es que el mundo esté mal, el problema es que el mundo está mal porque los cristianos nos apoltronamos. Entonces, eso es lo que invitas a eso, a ir a los últimos, a los que nadie quiere ver, a los que huelen feo, a los que no se pueden sentar donde Ferney. A esos es que hay que ir. A esos hay que ir. ¿Y quién es De la panadería. Y en el versículo 6 y 7 entramos en el tema del escándalo. Entramos en el tema del escándalo. O sea, 2.3. No, vamos más allá. Ah, 3. 6. Vamos con la tercera característica. Tenemos en el versículo 6, del 6 al 7, el escándalo. Pero acá es donde seguimos a Luis que nos decía, hay que entender el griego. Porque entonces, si yo digo escándalo, muchos de por ahí de un grupito se escandalizaban porque en pandemia recibíamos la comunión en la mano. Ay, no se escandalizaban. Cuando la Biblia dice escándalo, la palabra griega original es precisamente escandalizó. Eso quiere decir literalmente ponerle trampa a una persona. O sea, una piedra. No es herir susceptibilidad. Ay, porque entonces yo me tomé una cerveza y no faltará la vieja viata que me iba tomando una cerveza y se escandalizó. Y como en el Evangelio dice que no. Es escandalizar, es ponerle una trampa a alguien para que caiga. O sea, darle a otro motivo para que peque. Hacer que el otro peque. Un ejemplo. Si usted sabe que el marido de su hermana es un poquito mujeriego y usted tiene buenos atributos, hombre, cuando vaya donde el marido no se ponga un escote, ¿por qué? Porque le está incitando a caer. Eso es de lógica. No se acerque al enemigo. No es ni siquiera, es no ponerle la trampa para que no se caiga. Entonces, vea, por lo escándalo Jesús se refiere a que la comunidad no debe, o sea, a que la comunidad, tiene una gran responsabilidad para con aquellos hermanos que son susceptibles al pecado. Si aquí alguien es ludópata, yo no voy a decir, vámonos de convivencia a un casino el otro fin de semana, los del grupo bíblico. Es eso es el escándalo. La comunidad, eso está en las memorias. La comunidad tiene corresponsabilidad del hermano.
La comunidad tiene corresponsabilidad con el hermano. Pero entonces la comunidad se debe conocer muy bien, porque yo La no comunidad sé se debe cuáles son las conocer muy debilidades de bien. otras personas. Perfecto. Puede La ser comunidad. causante de un pecado y no sabía, por ejemplo. Exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Segundo. Perdón, seguimos en lo mismo. Así en el mundo existan 1000 ejemplos negativos, porque el mundo bombardea, el mundo sí que da ejemplos para pecar. La comunidad debe esforzarse por blindar la fe de sus hermanos, debe blindarse entre ellas. Yo soy responsable de la fe de ustedes y ustedes son responsables de la fe mía, y así podríamos empezar con cada ejemplo. A partir del versículo 8 vean que hay un cambio. En el versículo 8, en el versículo 6 y 7 se venía hablando en general. Sí. ¿Cómo puedo yo ser responsable de la fe del otro? Eso estamos hablando, o sea. Sí, por eso. Como El primer punto acá, porque vamos a ir descubriendo otros beneficios. El primer punto acá es no siendo escándalo para otros, no poniéndole la tentación al otro. Aquí vamos a ir descubriendo más adelante. A partir del versículo 8, si son atentos, el discurso se vuelve más personal. Pues si tu mano, si tu ojo, ya cambia, ya pareciera que el autor no está narrando, sino que nos está hablando a nosotros. ¿Cierto? Y entonces veamos. Es tan radical esto del escándalo que Jesús invita a que el cristiano arranque de su existencia todo aquello que le roba vida eterna. Vida eterna. ¿Qué te roba a ti vida eterna? ¿Qué te roba la vida eterna? La pornografía. Y es que acá quiero que caigan en la cuenta de algo. La pornografía no te roba vida eterna porque te va a mandar al infierno. La pornografía te roba vida eterna porque te está llevando a encerrarte en ti mismo. Te estás ensimismando. ¿Qué más te roba tu vida eterna? El sufrir por alguien que tú no puedes cambiar. Es que yo quisiera que mi hija fuera así, ya no le salió así mi hija. No se deje robar la vida eterna. O sea, que yo quisiera que mi hija que yo quisiera que mi mamá fuera más amorosa, esa fue la que le tocó. Ya no espere un abrazo de su mamá, que su mamá no nació para dar abrazo. Eso es robar, eso no dejarse robar la vida eterna. O sea, que nadie nos mate por dentro. Estamos hablando de que la vida eterna se comienza a vivir desde acá, ¿cierto? ¿Quién te quita tu vida eterna? Es que el genio del padre es muy malo, es que él ya nació así, el genio del padre no es el problema suyo, ya. No te dejes robar la vida eterna por cosas. Te vas a dejar robar tu paz por una persona. Te vas a dejar robar tu paz por algo que no depende de ti. Entonces vas a coger otra parroquia para caminar más, para perder, porque no eres capaz de soportar al otro. Pregúntate, ¿cuántos no dirán lo mismo de ti? Porque es que así como él es mal geniado, tú también debes tener otra cosa inmamable. Sí, eso es lo que invita a Jesucristo en este discurso de la comunidad. Pasemos a la segunda. La comunidad y los pecados. Esta la voy a trabajar. La tercera, perdón. Y empiezan, vean cómo es Jesús de espectacular. Acá nos habló de esto, de los pequeños, de los últimos, de los descarriados. Y aquí arranca casi en continuidad con una parábola. La parábola tan famosa de la oveja perdida. Que fue la que usted nos dijo. Jesús siempre a veces Era tremendo. ¿Y cuál es la oveja perdida? Esa ovejita chiquita, que es súper frágil, que se escandaliza por cualquier cosa. Es esa ovejita que tiende a salirse del rebaño. ¿Y qué tiene que hacer la comunidad? Comportarse como ese pastor, o sea, ir a buscarla, ir a traerla. No, se fue, allá la pierde. No, bueno, que le vaya bien. No aporta nada. No aporta nada. Pues sí, gracias a Dios se fue para echarla.
¿Cierto? Se fue para el mensaje. Que yo la quería echar, pero Hay que traerla, hay que ir a buscarla. ¿Por qué? Pues esto no es moralismo. Esto no es moralismo. Es que Jesucristo lo ha hecho contigo y conmigo. Y es que Jesucristo nos ha traído. ¿Cuántas veces? Y a veces sin quererlo nosotros nos ha traído de la mecha y nos ha plantado acá. Demuestra esta parábola cuánto le importan a Dios los pequeños, esos últimos, de los que son como niños, que hablábamos en la parte anterior. O sea que, vamos resumiendo, a los pequeños, los últimos deben ser nuestro modelo, también deben ser nuestros predilectos y tampoco los podemos dejar perder. Son nuestra responsabilidad. Ahí está, son nuestra responsabilidad. Son nuestra responsabilidad. Pero entonces, ¿y si la oveja no quiere venir? Ya nos vamos a dar cuenta qué pasa si la oveja no quiere venir. Está en la ley. Pero ahí es como cuando, pues usted llega y me dice, vaya y evangelice por allá. Yo no tengo ni idea de lo que voy a decir. ¿Qué tienes que decir tú? Tú has experimentado el amor de Dios en tu vida. Eso es lo que quiera contar, es que no hay que ir a echar carreta, no hay que ir a explicar un evangelio, hay que ir a hacerle sentir al otro que Dios le ama. ¿Qué decíamos nosotros con los muchachos? Decíamos, ay, buenas noches, ¿sabes algo? Dios te ama, ya, que no se decía más nada. Era lo único que decíamos. Y hay muchos que escuchan eso y empiezan a hablar. Claro, o a llorar. Ey, Dios te... Vean, otros no nos quisieron recibir. Entonces un peladito se paró en toda la mitad de la cuadra y gritó, así no nos hablan, recuerden que Dios los ama. Qué belleza. Y me cayó la boca, yo creo. Es que eso no es real. Esa es la experiencia de Jesucristo. Segundo, a partir del versículo 15, el discurso se vuelve personal nuevamente. Si tu hermano te... Y acá empieza algo que cuesta todavía mucho, y es la famosa corrección fraterna. ¿Por qué? Porque es que es más fácil. Levanten la mano los que hemos dejado de hablarle a alguien. Levanten la mano. Nos hemos confesado de asesinos. Porque todos los que levantamos la mano somos unos asesinos. Porque ¿con quién no habla uno? Con los muertos. Yo cuando le vamos a hablar de alguien, le digo, tú para mí te moriste, por eso no te hablo, para mí no existe. Pues yo no he dicho nunca eso. No, pero no le hablas. Eso no es mentira. ¿Tú con quién eres el único que no entras en contacto con un muerto? Hasta le hablo a mi mamá. Entonces vamos a ver lo de la corrección fraterna. Tiene 3 pasos. El primer paso, ir con la persona que te ofendió. Si la persona no te hace caso, llama a los testigos y confróntalos. Si la persona no te hace caso a ti con los 2 testigos, llama a la comunidad. Si aún así no hace caso, considéralo pagano o publicano. Vamos a empezar a explicar cada uno. Primero, ¿cómo? Lo dejamos. Ya para allá voy. El primero que dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. O sea que miren, ¿cuál es el objetivo de la corrección fraterna? Ganar al hermano, no es recriminarle el pecado al hermano, no es castigar al hermano por el pecado, es ganar al hermano. O sea, vean, pues volvemos a lo mismo, volverlo a traer a la comunidad, es ganarnos al hermano. Pero es por eso muy complicado, porque todos quieren tener la razón. El otro dice que no quiera lo que es. Pero ya le vamos a ver entonces cómo es que se soluciona Eso es el como problema. unas intervenciones de drogadictos que se reúnen toda la familia. No sé si ustedes han visto esos programas. Claro, mis hermanos no les dio por eso. Pero se habla del amor. Todos somos iguales, la que usted me dice, pero llama. Perdón. No, está bien. Vean, al final, ¿cómo acaba? Lo que ustedes me dijeron, bueno, y si hacemos todo eso y se llama la comunidad y nada, entonces, ¿qué dice Jesús? Declárenlo pagano, publicano. Uno diría, o sea, apártelo,
¿cierto? Déjelo quieto. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo trataba Jesús a los paganos y a los publicanos? Nos acogía. O sea, si el camino de la corrección fraterna no funciona, ¿qué tienes que hacer? El amor. Ámelo. Ya. Ámelo. 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 No es que me quiera correr por él. Amalo. Ámelo. ¿Y qué es amarlo? Ya. Muera usted. Súbase a la cruz por él. Ámelo. Acójalo, como decía Luis, acójalo, búsquelo, invítele a seguirle, cene con él. Jesús no comía con los pecadores, acá le pongo en la memoria, coma con él, hazte su amigo. A Jesús no le decían amigo de publicanos y pecadores, ¿verdad? Si esto no funciona, declárelo pagano, o sea, declárelo aún más necesitado del amor de Dios. Es que cuando una persona actúa mal o está pecando, no es porque, no, es porque no se ha sentido todavía lleno del amor de Dios. ¿Y cómo se soluciona eso? Amándolo. El final de la persona es que no funcionó, chao, bye bye, ya. Me desentendí, me crucé de brazos y ya hice lo que tenía que hacer. No, ahí es donde no funcionó, es porque esa persona está muy llena de sí y no llena del amor de Dios. Entonces, ¿qué te toca? Como dicen los gozos de Santa Rita, la fiera se conquista con paciencia y con amor. Amelo. Esa es la solución. Por eso llamó a Mateo. Por eso llamó a Mateo, que era publicano y recaudador de impuestos. Y el versículo 19 al 20 se pone peor, porque entonces llega el sopón de Pedro y dice, ¿y entonces cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Los judíos, los rabinos judíos decían que usted máximo podía perdonar 3 veces, la cuarta ya era pendejada suya, ¿cierto? Eso decían los rabinos. O sea que cuando Pedro dice, Señor, 7, o sea, miren que Pedro está evolucionando un poquitico, ¿cierto? Pero aún así le está poniendo un límite. ¿Y qué dice Jesús? Siempre. Pedro era fregadísimo. Siempre. Pero miren que también hay un detalle, y es que en medio de eso viene el tema de la oración común. Os aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuera, lo conseguirán. Porque donde 2 o 3 están. Y porque es que está enmarcado en el tema de la corrección fraterna. Porque es que vea que dice Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Porque es que esto no se puede hacer si no es en comunión con Jesucristo, si no es en comunión con aquel que te ha perdonado todo, si no es en comunión con aquel que te ha buscado. Es como las reuniones indígenas. ¿Quién no rezó por los niños que nos encontraron? Todos rezamos, No nos lloramos. conocíamos. Ni siquiera los vamos a conocer ni nada. Ni Sí, si pero- eso es posible. Ahorita ustedes están hablando, eso es muy duro, eso es muy difícil, claro. Pero si entramos en la comunión con Jesucristo, esto es posible. Esto es posible, ¿por qué? Porque es que Jesucristo ya lo hizo con nosotros. Porque ya lo hemos experimentado. Pero va a venir al final algo que nos va a denunciar. Y al final Jesús nos va a dar la cachetada grande. Y nos creemos muy seguros. Y aquí vamos a salir todos diciendo, yo no sé nada de Dios, yo no experimento. Nos vamos a dar cuenta por qué. O sea, el objetivo de este discurso es sacudirnos. Vamos a la comunidad y al perdón. Pues si hacemos esto, estamos seguros ya que el Señor. Ay, me salté, lo de Pedro estaba aquí. Ese, no, pero ya no dijo usted. No, sí, bueno, lo de Pedro era aquí, lo de Pedro está ahí. Bueno, y Jesús remata, por si quedan las dudas, con una parábola que todos la conocemos de Sí, sobra. señor. Pero vamos a dar un dato acá interesante. El rey le perdona al Señor La deuda. No lo perdona, le dice que. que lo olvide. 10.000 talentos. Ustedes pueden decir, hombre, eso yo no sé qué es, pues. 50 millones de pesetas decían aquel día. 50 millones de pesos. Había bastante dinero. 50
50 millones de pesetas de oro. Eso era una deuda impagable. Ni que tú trabajaras toda la vida lo ibas a pagar. Y aún así el rey es capaz de decirme, vea, Se la perdono. y este va y le pelea a uno que le debía 100 denarios. ¿Qué es centenario? 100 días de trabajo. 100 miserables días de trabajo que era pagable y no es capaz de perdonar. ¿Y cómo acaba la parábola? Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esa parábola no tiene necesidad de explicarse. Esta parábola se explica solo. Pero esta parábola tiene algo que se nos ha olvidado a los cristianos, y es que nosotros nos reconocemos por esta palabra, por la palabra misericordia. Pero ¿por qué los cristianos nos debemos reconocer por esta palabra? Porque nos hemos sentido que Dios con nosotros ha sido misericordioso. ¿Qué esperaba el Señor de la parábola? Que el hombre que haya perdonado, tomando conciencia de que se le había perdonado mucho, fuera capaz de ir por el mundo perdonando también. ¿Cuál fue la falla? Que el hombre perdonado no tomó conciencia de la gran obra que había hecho con él. Podríamos decir que quizá nosotros hoy somos como somos porque no hemos sentido todavía la plenitud de la acción de Dios en nuestras vidas. Pero es que Jesús dirá en otro pasaje del Evangelio, es que al que mucho se le perdonó, mucho perdona. Pero necesitaba la sacudida. Es necesario. No es ni siquiera necesaria la sacudida, es que cuando yo recibo tanto de Dios, ¿cómo yo no voy a ser capaz de dar? ¿Cómo no voy a ser capaz de dar? ¿Y cuál es la conclusión de todo este discurso? Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea. Le seguía mucha gente y los curó allí. Claro, porque es que vivir así es vivir curado. Vivir así es vivir en paz. Y sí, vivir así es vivir en paz. ¿A quién le parece que odio a aquel y cada vez que lo veo me daña el día y el otro ni cuenta de Dios? Y usted ya duró otro envenenado todo el día. Eso no es vivir sano, no es vivir. Vean cómo acaba de... Y Jesús los tiró allí en ese instante. Porque es que este es el camino de la sanación existencial. Así esa palabra sanación sea muy nueva era. Pero este es el camino de la sanación. Como el niño si un niño le da en la cara al otro, ya en los 5 minutos están como hay un dicho o una versión que dice que cuando uno está odiando a otra persona, es como si yo todos los días me tomara una gota de veneno a ver si puedo matar al otro. Eso es lo que estoy haciendo, odiando a otro. Me estoy envenenando, soy yo. Y lo más grave de todo esto, recuerden, es que esta es la comunidad que Jesús quiere. Es más, que esta es la verdadera comunidad de Jesús. Que por esta actitud el mundo conocerá que seguimos a Cristo. ¿Recuerdan el primer objetivo? ¿Recuerdan de los objetivos? Sí, Señor. Hacer énfasis de que el seguimiento de Jesús depende del trato de la comunidad. Pongámonos la mano al corazón. Por eso es que hoy no convencemos a nadie. Por eso es que hoy nuestros adolescentes no vienen a la misa, porque es que nos ven pelear, nos ven agarrados de la mesa. Esto ya no es atractivo para nadie. Esto sí es atractivo. Pero hoy la iglesia que estamos construyendo, desde nuestros egoísmos, desde nuestras seguridades, desde nuestros odios y rencores, esta iglesia no es atractiva para nadie. Hablen. ¿Por qué? Porque ni siquiera es iglesia, porque no es la comunidad del Señor. La comunidad del Señor es esta. No es que la juventud de hoy está despedida, no, es que no Es que no lo hacemos. Es que de verdad hay gente que va a misa y se pone peor. Es como que mejor que no vaya.
padre, pero justo en la Roma de Río no había puesto para parquear, entonces todos nos metíamos así, y la escapábamos todo. Y comulgaban y asistían a todos los seminarios. Y después allá vamos y agarraban porque no le había dado pues salida. Pero era impresionante, usted veía eso, pero no acabaron de salir de diferente. Vea, pero recuerden entonces una cosa, que esto tiene que ser atravesado por Jesucristo. Porque por tu fuerza y la mía no somos capaces. Ahí, Aquí tiene que estar él. Tenemos que estar, vea, y la comunidad tiene que estar en comunión con Jesucristo. Ahí es. Desde que la comunidad entra en comunión con Jesucristo, vea, la comunidad puede reparar la Santa Rita con Comején, puede cambiar el techo, puede acabar la construcción, puede ponerle otros 10 pisos más. El non plus ultra de parroquia, pero que si la comunidad no sea cohesión en torno a Jesucristo, no sirvió para nada. No sirvió para nada. Créanme que no sirvió para nada. Pero hay que entender muy bien lo que es el discípulo, porque es que ahí es donde andamos perdidos. Y vean, en ningún momento se mencionó orar mucho, ir a la misa, porque eso ya entra de lo primero es lo identitario. Lo identitario. Cuando después entremos en el tema de la Eucaristía, pone peor. Terminemos con la oración para después de leer la Biblia, porque hoy sí toca después de este tema. Después de este tema sí toca. Sí toca. Esos maestros. Veamos, por eso a todos les di la memoria que yo uso, porque esta debería ser la cédula, esta y el sermón de la montaña debería ser la cédula de Cristo. Que la vida Es un maestro. Tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo que nos ilumine y guíe y fortalezca en nuestro seguimiento. Pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con